Buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra querida comunidad científica que se conecta con nosotros. Bienvenidos todos aquellos que ya están aquí, a los que vendrán y a aquellos que también nos verán por diferido. El día de hoy tenemos una gran charla, tenemos un gran tema y pues para eso más adelante hablaremos de nuestra invitada. Primeramente, pues quiero decirles que el tema de hoy es cazadores de galaxias invisibles. Un tema fascinante que nos traerá nuestra invitada y pues lo enlazará desde su lugar de trabajo, que es nada más y nada menos que en Chile, en el telescopio Víctor Blanco, ubicado en el Observatorio Interamericano del Cerro Tololo. Primeramente, déjenme presentarles a las personas que están el día de hoy con nosotros. Hoy tenemos casa llena. El día de hoy están con nosotros de la Junta de Directores de la Sociedad de Astronomía del Caribe, el señor Eddie Irizarry, quien es nuestro vicepresidente y también el presidente del Comité de Divulgación Científica. También se encuentra con nosotros el señor Francisco Díaz, quien es el secretario. Está con nosotros también Héctor Santini, que es nuestro tesorero. Tras bastidores, como decimos siempre, el señor Abdiel Avilés, quien es el presidente del Comité de Informática y Tecnología. Y también está con nosotros, por último, pero no menos importante, nuestro presidente, Rafael Emanuel Jiménez, quien el día de hoy tendrá el gusto de presentarnos a todos los invitados que nos acompañan. Adelante, Rafael. Gracias, Yanetsi. Y quiero presentar que ella no se presentó, es a Yanetsi Ostaiza, que fue la pasada presidenta de la Junta de Directores de la Sociedad de Astronomía del Caribe y la primera mujer en presidir la sociedad en estos 25 años de existencia. Nada, les damos la más cordial bienvenida y un anuncio muy breve antes de comenzar con esta actividad. Y es que, como todos saben, la Sociedad de Astronomía del Caribe cumple este año 25 años de labor educativa, que no es poca cosa para una organización como la nuestra, que es una entidad sin fines de lucro, que se dedica a educar y a divulgar la ciencia de la astronomía. Y con motivo de ese 25 aniversario, uno de los proyectos, de los múltiples proyectos que vamos a hacer este año, uno de los proyectos importantes que hemos iniciado es establecer vínculos con otras asociaciones y entidades similares a la nuestra para compartir información, para compartir eventos, para estrechar lazos de comunicación y de colaboración, porque a fin de cuentas hacemos cosas muy similares. Y uno de esos primeros acuerdos de colaboración formal que establecimos, lo hicimos con la Sociedad Astronómica Dominicana, la Astrodom. Y este es el primer evento, esta charla es el primer evento que llevamos a cabo junto con Astrodom, y nos acompaña de Astrodom el señor Cars Peña. Adelante, Cars, con un mensaje. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Espero que esta sea una de muchas actividades que tengamos juntos y que podamos compartir nuestra pasión por la astronomía y por la divulgación. Excelente, así va a ser. Bueno, esta noche vamos a tener un fascinante recorrido por el Observatorio Interamericano del Cerro Tololo en Chile, donde se cazan algunas de las galaxias más pequeñas y tenues del universo. Las galaxias enanas ultradébiles. Aunque son difíciles de detectar, estas diminutas estructuras pueden tener las claves sobre el origen de las galaxias, de grandes galaxias y de la misteriosa materia oscura. Esta noche tenemos la fortuna de contar con la doctora Katy Vivas, que es una astrónoma venezolana. La doctora Vivas tiene una licenciatura en física de la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela. Luego obtuvo su grado doctoral en astronomía de la Universidad de Yale, en New Haven, Estados Unidos. Fue astrónoma del Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida, Venezuela, entre los años 2002 al 2013. Y desde el año 2013 a la actualidad es astrónoma asociada del Observatorio Interamericano Cerro Tololo en Chile, en el programa NOIR Lab de la NSF, donde trabaja como parte del equipo de soporte de la Cámara de Energía Oscura, instalada en el telescopio Víctor Blanco, que es un telescopio de 4 metros.
Sus áreas de investigación son las poblaciones estelares en la Vía Láctea, sus satélites y estrellas variables y sondeos fotométricos. Sin más preámbulo, dejamos con todos ustedes a la doctora Katy Vivas. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Hola, hola, hola a Puerto Rico, hola República Dominicana. Muchísimas gracias por haberme invitado a compartir este espacio con ustedes. Les quiero contar, bueno, les estoy hablando primero desde La Serena, Chile, donde están la sede de NOIRLab, que es la organización que maneja algunos de los telescopios más importantes que están acá en Chile, incluyendo el telescopio Víctor Blanco, pero también el telescopio Gemini de 8 metros, el telescopio SOAR de 4 metros, y el nuevo juguete que tenemos acá, el observatorio Vera Rubin, que está empezando a funcionar este año. Voy a empezar la presentación. Ya, espero que estén viendo la pantalla. Bueno, para darles un poquito de envidia, solo un poquito, este es mi sitio de trabajo. Sí, así de bonito es el cielo. Bueno, Chile es un sitio privilegiado para hacer astronomía. Acá en Chile está más del 50% de la capacidad astronómica a nivel mundial. Los cielos de Chile son reconocidos por ser claros, por ser oscuros, y por eso muchos países, organizaciones internacionales han decidido instalar sus telescopios en este país. El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo es un observatorio de Estados Unidos que opera aquí en Chile. Fue el primero de los grandes observatorios que se instalaron aquí en Chile. De hecho, ya cumplimos 60 años, así que tenemos bastante historia ya en este país. Hay algo que, digamos, un poquito más adelante, cuando les cuento un poco más de lo que hacemos en este observatorio, van a ver una conexión muy, muy particular con Puerto Rico, que tenemos, bueno, que tenemos entre Cerro Tololo y Puerto Rico. Tal vez lo saben ustedes, pero si no lo saben, pues seguramente les va a gustar saber este detalle, pero viene un poquito más adelante. A ver, el motivo de esta charla, bueno, es hablarles un poquito de un tema particular. En astronomía podría hablarles de muchas cosas, pero les quiero hablar un poquito de galaxias. Y aquí en esta foto de Cerro Tololo vemos tres. Ven la Vía Láctea, se ve claramente, y ven las dos nubes de Magallanes que se ven muy bien desde el hemisferio sur. Para ustedes debe ser, no creo que las puedan ver desde ahí, tal vez muy bajita en el horizonte, pero no, posiblemente no las pueden ver simplemente. Pero son las dos galaxias satélites de la Vía Láctea que se pueden ver a simple vista desde acá. Ojalá algún día todos los que están oyendo puedan ir al hemisferio sur y poderlas ver, porque realmente son muy impresionantes. Pero las galaxias que les voy a hablar son incluso, digamos, mucho más pequeñas incluso que las nubes de Magallanes. Pero vamos a poner en contexto un poquito sobre qué son galaxias. Esta que está en esta foto se llama la galaxia Andrómeda. Es una galaxia vecina a 2 millones de años luz de distancia, bastante cerca para los estándares del universo. Nuestra Vía Láctea debe parecerse mucho a esta galaxia que está acá, una galaxia espiral. Y si se fijan bien, hay dos puntitos acá y son como dos pequeños grumos de estrellas que son galaxias satélites de Andrómeda. Estas son también galaxias y así como la Luna le da vueltas a la Tierra y es su satélite, estas galaxias están girando alrededor de Andrómeda. Fíjense que son mucho, mucho más pequeñas. Por eso las chicas giran alrededor de la galaxia grande de Andrómeda. Andrómeda es la que tiene mayor gravedad y por lo tanto es la que manda en los movimientos de estas galaxias pequeñitas que simplemente están girando. Yo les voy a hablar, sin embargo, de unas galaxias aún más pequeñas que esas dos satélites que están acá. Y ya las van a ver. Pero vamos entonces, ¿qué es una galaxia? Una galaxia es un conjunto de estrellas, de nubes de gas, de planetas, de polvo, de cúmulos estelares, de materia oscura, todo eso unido gravitacionalmente. Esta de la foto es M83, otra galaxia espiral, que también debe ser muy parecida a como es nuestra Vía Láctea. Entonces vamos a ver aquí muchas estrellas, de eso hay
muchísimas estrellas en la Vía Láctea. Hay nubes de gas y polvo donde nacen nuevas estrellas. Hay cúmulos de estrellas, asociaciones de estrellas que se unen gravitacionalmente y que están en diferentes partes de la galaxia, cúmulos estelares. Alrededor de muchas de las estrellas de las galaxias hay planetas. No en todos esos los hemos visto, pero hemos visto planetas alrededor de muchas estrellas en la Vía Láctea, y es probable que la mayor parte de las estrellas tengan planetas girando, así como el Sol tiene 8 planetas girando a su alrededor. Y lo más tal vez curioso, interesante, es que tienen además materia oscura. Y ahí está pintado como negro. En realidad no sabemos cómo es, por eso le llamamos materia oscura, no porque sea oscura, sino porque nuestro conocimiento es oscuro y no sabemos lo que es. Pero el 90% de la masa de una galaxia como la Vía Láctea está hecha, de hecho, de algo que digamos, que sabemos que está ahí porque lo sentimos gravitacionalmente, pero no sabemos qué es y por eso lo llamamos materia oscura. Todas estas cosas están juntas, están unidas gravitacionalmente y es lo que forma una galaxia. Ahora, como les voy a hablar de galaxias muy pequeñitas, de galaxias que son casi invisibles, les quiero poner en contexto cuál es el tamaño de una galaxia normal, digamos la Vía Láctea, asumiendo que es una galaxia normal. Una galaxia como la Vía Láctea, de un lado a un lado, tiene 100.000 años luz. El año luz es una unidad de distancia, es el tiempo que tarda un rayo de luz viajando a la velocidad que viaja la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. A esa gran velocidad tardaría 100.000 años un rayito de luz en ir de un extremo al otro de una galaxia como la Vía Láctea. Entonces, eso para que tengan en cuenta el tamaño. ¿Y cuánta masa tiene? Bueno, la Vía Láctea tiene 2 por 10 a la 11 estrellas. Eso es un 2 seguido de 11 ceros. O sea, 200.000 millones de estrellas aproximadamente. Solo una galaxia como la Vía Láctea. Entonces, quiero que tengan en mente esas cosas, cuánto mide y cuánto tiene la masa cuando lo comparemos con las galaxias más pequeñitas que les voy a hablar. Nosotros estamos dentro de la Vía Láctea, el Sol es una de las estrellas de la Vía Láctea, por eso no le vemos la forma como la foto que les mostré anteriormente. Lo que vemos desde acá, desde adentro, es esta tira de material de estrellas que va de un lado al otro y cruza el cielo de un lado a otro. Si pudiéramos salir y tomarnos una foto como una selfie, veríamos algo así. Y si pusiéramos la galaxia, la ponemos de lado, veríamos que en realidad es muy plana, es un disco. Y ese puntito amarillo que ven en esas fotos sería la posición donde está el Sol con sus planetas, donde estaría la Tierra también entonces, y esa sería la posición de nuestro Sol alrededor de la galaxia. Ahora, no todas las galaxias son iguales. Acá les estoy mostrando ejemplos de 2 galaxias muy diferentes. Esta cosa grandota que ven en el centro de la pantalla es una galaxia elíptica llamada M60, muy grande. Fíjense que no tiene estructura, pero eso que están viendo son muchas estrellas juntas. Estas galaxias tienen muy poco gas. La que está en la esquina de arriba a la derecha es una galaxia espiral. También tiene muchas estrellas. Fíjense que el color se ve ligeramente diferente, se ve como más azul. Eso es indicación que tiene estrellas jóvenes, al contrario de la otra, que la mayor parte de las estrellas son viejas. Y en la galaxia espiral hay mucho gas también. Entonces, por eso se ven ligeramente diferentes. Pero fíjense que la morfología de ambas galaxias es bien diferente. Entonces, a eso me refiero con que no todas las galaxias son iguales. Si uno ve en el universo, bueno, estamos llenos de galaxias por donde vean. Esto es una foto del telescopio espacial Hubble. Y excepto 2 o 3 puntitos en esta foto, todo lo demás son galaxias. Galaxias muy lejanas. Estas galaxias están a millones y millones de años luz de distancia de nosotros. Y fíjense que vemos puntitos rojos, puntitos azules, unas espirales, otras que apenas se ven como puntitos. Entonces, para donde vayamos hay galaxias. Les quiero mostrar esta otra foto también donde vemos muchas galaxias y es como, bueno, esta es la novedad. Esta es una foto
que recién salió, es de las primeras imágenes del Observatorio Vera Rubin, que les contaba es nuestro nuevo gran proyecto acá en Chile, que está apenas dando primera luz, está todavía en fase de ponerlo a punto de verificación científica, pero ya ha producido imágenes tan lindas como estas, que está acá. Esto es en el cúmulo de galaxias de Virgo, y bueno, otra vez, ven muchas galaxias, en particular hay unas galaxias espirales preciosas, hay unas muy curiosas en la esquina de arriba a la derecha que están interactuando, se están como comiendo estas galaxias unas con otras, y otra vez, casi todos los puntitos que ven acá son galaxias, no son estrellas, son galaxias, porque estamos viendo imágenes muy profundas en el universo. Ahora, estas son galaxias muy lejanas. Yo me voy a concentrar un poco en nuestra vecindad, en las cosas que están más cerquitas de nosotros. Y para ello les quiero mostrar como un mapa. Este sería el Google Maps de nuestro vecindario local. En una zona que la llamamos el grupo local, porque bueno, ahí es donde vivimos nosotros. En el grupo local hay 3 galaxias grandes. Una es la Vía Láctea, que está creo que no van a ver mi mouse si lo muevo, no lo ven, pero es la Vía Láctea es la galaxia espiral que está a la derecha, abajo a la derecha. La galaxia Andrómeda, que se las mostré en una de las primeras láminas, arriba a la izquierda, y la galaxia del Triángulo, que es un poco más chica, también espirales. Entonces, nuestro grupo local tiene 3 galaxias espirales grandes. Pero si miran con un poco de detalle, alrededor de las galaxias grandes, sobre todo de Andrómeda y de la Vía Láctea, hay una cantidad bastante grande de puntitos pequeñitos, de cosas, parece casi como un enjambre de abejas que están ahí alrededor de las galaxias grandes. Esas son las galaxias satélites de cada una de ellas. Andrómeda tiene galaxias satélites y la Vía Láctea tiene galaxias satélites. Fíjense que son mucho más pequeñitas. Las llamamos galaxias enanas. Y bueno, ya les voy a contar un poquito más de las galaxias enanas. Pero fíjense, son bastantes. De hecho, y esta es una de las cosas importantes de estas galaxias, esas galaxias enanas son las galaxias más comunes en el universo. Y de ahí radica parte de su importancia. Porque son, para donde tú vayas, esas van a ser las galaxias más comunes. No van a ser las más lindas, pero son las más comunes. Ok, entonces, ¿se acuerdan que les conté el tamaño de la Vía Láctea? Aquí les puse la Vía Láctea arriba, y si se recuerdan, de un lado al otro hay 100.000 años luz en distancia. Vamos a ver cuál es el tamaño de algunas de las galaxias enanas que están alrededor de la Vía Láctea. A la izquierda tenemos la pequeña nube de Magallanes. Esa es una galaxia enana, sí, satélite de la Vía Láctea, pero les conté que se podía ver a simple vista desde el hemisferio sur. Entonces, en realidad no es tan pequeña. Y de un lado al otro son 7.000 años luz. Comparado con la Vía Láctea, que son 100.000 años luz de lado a lado, en realidad la nube pequeña de Magallanes es bastante más pequeña. Pero les quiero mostrar también a la derecha un caso un poco más, vamos a llamarlo patético, porque además, digamos, aquí ustedes ya para empezar me van a decir eso que estamos viendo en esa foto, ahí no hay ninguna galaxia, porque no se ve como una galaxia, no tiene patrón, se ve como un grupo de estrellas, y ustedes van a decir, yo creo que eso no puede ser una galaxia, pero sí son galaxias. Esta se llama Eridano 2. Eridano 2, los nombres de las galaxias satélites usualmente los ponemos por la constelación en la que se encuentra. Y en la constelación de Eridano hay varias galaxias satélites. Esta es la segunda que se consiguió, que se descubrió en la constelación de Eridano. Bueno, Eridano 2 tiene de lado a lado 2.500 años luz de distancia. Entonces, incluso casi 3 veces más pequeña que la nube pequeña de Magallanes, que ya era bastante más pequeña que la Vía Láctea. A esto, sobre todo a estas pequeñas, a Eridano 2, es lo que llamamos las galaxias enanas ultradébiles, que son las más comunes que hay en el universo. Así, chiquititas, sin forma, aburridas, pero otra vez, son las más comunes en el universo.
y por eso de ahí radica su importancia. Aquí les muestro como varias fotos de galaxias, de las galaxias satélites de la Vía Láctea, y otra vez, entre las galaxias satélites todas son enanas, pero dentro de las enanas hay enanas más grandes y enanas más chicas también. Entonces, y aquí les voy a comparar con la masa. ¿Se acuerdan que les conté que la masa de la Vía Láctea, bueno, la Vía Láctea tiene 10 a la 12 masas del Sol? Si tomamos como referencia de peso o de masa, ¿cuál es la masa de una estrella como el Sol? La Vía Láctea tendría 10 a la 12 de esa cantidad de masa. En la fila de arriba vemos lo que llamamos enanas brillantes. Entonces, ahí está, por ejemplo, la primera es la LMC, que es la Large Magellanic Cloud, la nube grande de Magallanes. La conocemos por LMC por las siglas en inglés, pero es la nube grande de Magallanes. Una galaxia como la nube grande de Magallanes tiene 10 a la 9 masas solares. Entonces, ya estamos hablando de 1000 veces menos cantidad de estrellas que la Vía Láctea. En la segunda fila, fíjense que ya se ven unas galaxias que ya no se ven efectivamente no se ven tan brillantes, las llamamos las enanas clásicas. Se han conocido desde hace bastante tiempo, y entre esas está, por ejemplo, Pegaso, está Sculptor, está Finis, y aquí ya estamos hablando de masas del orden de 10 a las 5 masas del Sol. Entonces, estas enanas clásicas ya son 10.000 veces más chicas que la nube grande de Magallanes. Y ahora, digamos, estas nuevas que en realidad tienen poco tiempo de haber sido descubiertas y estamos fascinados tratando de entender estas galaxias, es lo más bajo que se puede formar en masa en galaxias. Las llamamos las enanas ultra débiles. Entonces, fíjense, el nombre lo dice todo. No solo son enanas, o sea, son chicas, no solo son débiles, a duras penas las podemos ver, son ultra débiles. O sea, realmente, y de ahí viene el título de esta charla, conseguir este tipo de galaxias es como buscar galaxias invisibles. Y efectivamente, ustedes ven estas fotos de Draco, de Eridano 2 y de Pictoris 1, y realmente uno no reconocería una galaxia ahí. Y ya les voy a explicar cómo hacen los astrónomos para conseguirlas y para saber que eso realmente es una galaxia enana ultra débil. A ver, unas fotitos de algunas. Esta es una de las más grandes, las enanas clásicas. Se llama la galaxia de Barnard. Esta es un poquito especial porque tiene gas y si tiene gas significa que está formando estrellas nuevas. Es bastante raro que eso pase en las galaxias satélites. Las nubes de Magallanes pues, se parecen un poco a esta, también tienen gas, están formando estrellas, pero la mayoría de las galaxias enanas se ven más como esta que está acá. Esta es la galaxia de Leo 2 y básicamente es un grupo de estrellas. Tiene solamente estrellas y son estrellas viejas además. La formación estelar dejó de pasar aquí hace mucho tiempo, ya no hay restos de gas. Todo el gas que pudo haber tenido en algún momento ya formó estrellas, ya se disipó, ya desapareció el gas y solamente quedan estrellas que son casi tan viejas como el universo mismo. Son galaxias que tienen del orden de 12.000 millones de años o algo así, tan viejas como el mismo universo. Entonces son de las primeras cosas que se formaron en el universo además. Otra vez, galaxias enanas, las más comunes del universo y además de las primeras cosas que se formaron en el universo. Acá hay otra más, y la galaxia aquí está justo en la mitad. Si miran así con detalle, ven como una especie de, como una sobredensidad ligeramente mayor en el centro de la foto. Es la galaxia de Pegaso 5. Esta es una de las más chicas que se conocen hoy en día. Fíjense, esto que les voy a mostrar a continuación es bien dramático y les va a mostrar cómo ha evolucionado nuestro conocimiento de las satélites de la Vía Láctea en los últimos años. Este es un gráfico que muestra el número de galaxias satélites que se conocen en la Vía Láctea como función del tiempo. Entonces, el gráfico empieza en el lado izquierdo con 2 galaxias, eran las nubes de Magallanes, que bueno, se conocen desde siempre porque se ven a simple vista y
incluso los pueblos indígenas del hemisferio sur, tanto en todas las partes, en África, en Australia, acá en Chile, en Argentina, conocían esas galaxias desde siempre. Después, en la época de placas fotográficas, donde se hacían fotos de todo el cielo con placas fotográficas, se descubrieron varias galaxias más, y en total eran 11. Y les voy a confesar que cuando yo empecé a estudiar astronomía, esas eran las galaxias que se conocían. Había 11 galaxias en total, 11 galaxias satélites. Como parte de los cursos de astronomía que yo tomaba, yo me las sabía con nombre y apellido cada uno, y los nombres están ahí puestos. En el año 2005 se instaló un telescopio nuevo en Estados Unidos que hizo un survey. Un survey es un mapa muy extenso del hemisferio norte que no se tenía, digamos, era la primera vez que se hacía un survey digital del hemisferio norte. Se llamaba el Sloan Digital Sky Survey, el mapa del cielo digital de Sloan, así se llamaba el telescopio con el que se hizo. Está instalado en Nuevo México ese telescopio. Y con esas fotos, que por primera vez se tenían muy profundas del hemisferio norte, se empezaron a descubrir estas galaxias muy pequeñitas, que se llaman las galaxias ultradébiles. Y bueno, cuando Sloan terminó su misión, ahora estábamos del orden de 30 galaxias conocidas alrededor. Ahora fíjense que después pegó un salto otra vez en los últimos años a partir del 2015, y ahora, hoy en día, creemos que la Vía Láctea tiene como 60, todavía nos faltan por conocer, y casi que cada día, si uno ve la literatura, casi que cada día aparecen nuevos descubrimientos de satélites nuevas alrededor de la Vía Láctea. ¿Qué hizo este último salto tan grande, digamos, donde se duplicaron, pasamos de 30 a 60 en unos pocos años? Es un instrumento llamado DECAM, que es la DECAM, es la abreviatura en inglés de Dark Energy Camera, cámara de energía oscura. La cámara de energía oscura es el instrumento con el que yo trabajo. Eso es parte de mi trabajo como astrónoma acá en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, y por eso voy a hacer como una pausa aquí un momento para contarles dónde estoy. Estoy en Chile. El Observatorio de Cerro Tololo está, digamos que al comienzo del desierto de Atacama. Hay otros observatorios un poco más al norte, digamos, en pleno desierto hacia el norte de Chile, pero este ya está en parte del desierto de Atacama. Este es uno de los desiertos más secos del mundo, y como les conté, tiene una posición privilegiada y unos cielos extraordinariamente nítidos y oscuros. Por referencia, la ciudad de Santiago, la capital de Chile, está a unos 400 kilómetros al sur de donde está el puntito rojo que indica dónde está el observatorio. Y bueno, si se fijan bien, estamos básicamente en la misma longitud geográfica que donde están ustedes oyéndome hoy en Puerto Rico y en República Dominicana. Estamos básicamente a la misma longitud. Este es Cerro Tololo. El telescopio más grande que está ahí es el telescopio Víctor Blanco, de 4 metros. Ahí es donde está la cámara de energía oscura que hizo todos estos descubrimientos de galaxias satélites. Les contaba que este no es el único observatorio que hay en la región. NOIRLab, que es la organización en la que yo trabajo, la organización que maneja y administra Cerro Tololo, administra también los telescopios que están en la montaña del frente. Esta foto que está acá la tomé hace ya unos meses desde dentro del telescopio blanco. Aquí estábamos abriendo la cúpula para empezar la noche de observación, y en la montaña del frente, que se llama Cerro Pachón, están de izquierda a derecha el telescopio SOAR de 4 metros, el telescopio Gemini de 8 metros y nuestro nuevo vecino, el observatorio Vera Rubin, que tiene un telescopio de 8 metros. Ahora, el telescopio Víctor Blanco, bueno, para mí es muy especial. Es el telescopio al que yo le hago, digamos, mi labor principal acá en Cerro Tololo es asegurar que la cámara de energía oscura produce datos de calidad científica. Yo ayudo a todos los astrónomos que vienen desde diferentes partes del mundo a usar este telescopio para
diferentes proyectos científicos. El telescopio lo ven ahí, tiene un espejo de 4 metros. La cámara de energía oscura está en el foco primario, en ese tubo negro que ven en la punta del telescopio. Ahí está la cámara, el foco primario, así que la luz entra, choca con el espejo principal y se enfoca dentro de ese tubo negro que es donde está la cámara de energía oscura. Voy a hacer otra pausa acá para que noten el nombre del telescopio. Este telescopio se llama el telescopio Víctor Blanco y tiene ese nombre en honor a un astrónomo puertorriqueño, y es ahí la relación tan especial que les comentaba hace rato que sentimos acá en Tololo con Puerto Rico. Víctor Blanco fue director del Cerro Tololo en el periodo entre 1967 y 1980, que fue tal vez uno de los periodos más importantes del observatorio, porque fue cuando se estaba montando. Víctor Blanco fue el que logró que en el observatorio de Cerro Tololo se instalara un telescopio de 4 metros. Cuando él llegó a Cerro Tololo, solo había un telescopio, digamos, el telescopio de mayor tamaño era un telescopio de 1,5 metros, que igual era genial, buenísimo, hacía muchas cosas, pero venía el reto de traer el que en ese momento iba a ser el telescopio más grande en el hemisferio sur, y gracias a Víctor Blanco, bueno, se montó, y hoy en día, aún, digamos, que el telescopio ya tiene sus añitos, está produciendo, bueno, descubrimientos científicos súper importantes. Aquí tiene una foto de Víctor Blanco en el telescopio, cuando se le dedicó el telescopio, ya, digamos, mucho después, ya él no era director en esa época, pero cuando se le dedicó el telescopio en su honor. Víctor Blanco, además de, bueno, de haber sido director y bueno, él es, digamos, tal vez su mayor contribución se podría decir que es esa, es el haber logrado poner un observatorio moderno donde se hacía investigación, donde se permitía a astrónomos de todo el mundo hacer investigación de frontera, pero él también hacía su propia investigación. Él hacía bastantes trabajos en estrellas rojas, en estrellas de carbón, en estrellas RR Lira y en las nubes de Magallanes. Menciono las estrellas RR Lira en particular. Yo antes de venir acá ya me conocía los artículos científicos de Víctor Blanco, porque yo trabajo mucho con estrellas variables del tipo RR Lira. Así que, digamos, siempre ha sido como un gran modelo a seguir. Y bueno, es puertorriqueño, así que me imagino que me hacía ilusión comentarles este vínculo especial que tenemos con Puerto Rico. Tal vez por el hecho de ser puertorriqueño y bueno, de tener cultura latinoamericana, fue que Víctor Blanco logró moverse alrededor de tiempos difíciles aquí en Chile para lograr montar un observatorio de altura. Yo genuinamente creo que eso lo debe haber ayudado bastante. Bueno, volvamos a la cámara de energía oscura. La cámara de energía oscura, bueno, es una cámara digital, un poquito más sofisticado que esta caricatura que están viendo, obviamente, pero en el fondo, a la final, es eso, es una cámara digital con la que se toman fotos del cielo. Esta lo que tiene en particular es que es una cámara muy grande, tiene 570 megapíxeles. Para que comparen, una cámara de un teléfono celular de última generación tiene el orden de 48 megapíxeles. Esta tiene 570 megapíxeles. Por un tiempo fue la cámara más grande que existía en el mundo, con lo cual se pueden hacer mapas muy grandes del cielo ahora del hemisferio sur. Quiero comentarles que 570 megapíxeles suena mucho, pero el observatorio Rubin, que está empezando operaciones, la cámara ahí sí, la mente te explota porque tiene 3.200 megapíxeles y esa es hoy en día la cámara digital más grande del mundo. Así que estamos pasándole la batuta en mapas del cielo. Justamente en esta temporada se la estamos pasando a Rubin porque ellos van a ser los que van a ser los líderes de los grandes mapas del cielo a nivel masivo. Aquí se ve la cámara, son 62 CCDs, los CCDs son los detectores.
con un campo de visión bien grande, 3 grados cuadrados. Y es ideal para hacer mapas del cielo, mapas muy, muy grandes del cielo. Ya la cámara tiene, digamos, 12, 13 años en operaciones. En una noche de observación, solo para que tengan idea de la cantidad de datos que se producen, es más o menos 1 terabyte por noche de observación. Multiplíquenlo por 12 años que llevamos operando y bueno, ya ven que esto es una cantidad de datos muy, muy grande. ¿Por qué se llama así? La cámara de energía oscura se llama así, no está hecha de materia de energía oscura ni nada, pero se diseñó para hacer un experimento en el cielo para tratar de entender qué es la energía oscura y qué es la materia oscura. De ahí viene el nombre. Para entender qué es la energía oscura, una de las claves que hay que hacer es tener un censo muy, muy grande de galaxias en el universo, y la manera de hacer eso es lograr hacer mapas del cielo, digamos, con mucho detalle en unas zonas muy, muy grandes del cielo. Y el hemisferio sur no había sido explorado de manera digital hasta que llegó esta cámara. Solo para que tengan la comparación de la luna llena, ustedes son, bueno, la mayoría de ustedes son astrónomos aficionados, así que saben cuál es el tamaño de la luna llena en el cielo, es medio grado, y ahí pueden comparar una sola imagen de la cámara de energía oscura, podría abarcar, digamos, varias lunas llenas de observación. Ahora, al tener este mapa tan grande de todo el hemisferio sur, entonces nos da la oportunidad de conseguir cosas que en principio no estábamos buscando. Y eso son las enanas ultradébiles. Es una de las muchas, muchas cosas que se han descubierto con estos mapas digitales que se están haciendo con la cámara de energía oscura. En la foto de la izquierda es una foto tal como sale del telescopio. Bueno, aquí está color, ya se combinaron diferentes filtros y se ve a color. Y ustedes dirán, bueno, ahí no hay ninguna galaxia. Y efectivamente, no hay ninguna galaxia. Entonces, los astrónomos tienen que usar métodos como bien sofisticados. Y la manera de hacerlo es, empiezan a ver, vamos a ver cuáles de estas estrellas, si asumimos una distancia, una cierta distancia, serían todas de la misma edad. Entonces, jugamos con tratar de escoger estrellas a la misma distancia y a la misma edad y con la misma metalicidad. Todo eso lo hacemos basado en los colores de las estrellas. Y de esa manera, en algunos lugares del cielo sobresalen grupos de estrellas. En la imagen de la derecha son las mismas, digamos, el mismo campo de visión de la izquierda, pero aquí estas estrellas todas están localizadas a la misma distancia y todas tienen la misma edad. Por lo tanto, forman un grupo. En otras partes del cielo donde se hace este mismo experimento no sale ninguna o salen una que otra de una manera uniforme. Aquí se ve que hay una concentración de estrellas en el centro de la galaxia. Eso se llama, esta galaxia en particular se llama la galaxia de Reticulum 2. Entonces requiere métodos computacionales muy, muy grandes y después necesita también un poco más de seguimiento. Y en particular lo que hacemos es ir ahora a telescopios que tengan espectros, con el que se puedan tomar espectros, porque con los espectros podemos medir la velocidad a la que se está moviendo cada una de estas estrellas. Si todas esas estrellas se están moviendo a la misma velocidad, confirmamos que son un grupo físico y por lo tanto confirmamos que eso es una galaxia. Entonces es un proceso bien, bien complejo. Y ahora nos damos cuenta que estas cosas que digamos, que estaban invisibles en el universo, pues ahora resulta que son súper comunes. La Vía Láctea tiene muchas. Estamos empezando a descubrir estas galaxias enanas en otras galaxias, en Andrómeda, por ejemplo, pero en galaxias mucho más lejanas. Seguramente va a pasar mucho tiempo antes de que las podamos conseguir, porque estas galaxias son demasiado débiles para verlas a distancia grande. Ahora, una pregunta que digamos, que son como los retos para entender esto es, esto que ven acá no son galaxias, son cúmulos globulares, que les conté hace un ratito que en la Vía Láctea había muchos, son asociaciones de estrellas. Y me dirán ustedes, ¿qué diferencia hay entonces entre cúmulos globulares y estas galaxias que les estoy mostrando? De hecho, pareciera que los cúmulos globulares se ven más brillantes que las galaxias.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo los podemos hacer? Y eso realmente es uno de los grandes retos que tenemos cuando estamos estudiando esto. No me gusta mucho mostrar gráficos porque, bueno, pero les muestro esto. En este gráfico, en el eje horizontal tenemos el tamaño. A la izquierda hay cosas chicas y a la derecha hay cosas muy, muy grandes. Y en el eje vertical tenemos el brillo de las galaxias. Hacia arriba es muy brillante y hacia abajo es muy, muy débil. Entonces, los puntitos color café son cúmulos globulares y los puntitos azules son las galaxias enanas de la Vía Láctea. Entonces, hay una diferencia en tamaño. Las galaxias suelen ser más grandes que los cúmulos globulares que están a la izquierda. Entonces, en brillo, más o menos similares, pero en tamaño se diferencian bastante. El problema es que las últimas galaxias que está descubriendo la cámara de energía oscura son estos objetos que están de color como amarillo, que ahí les pongo objetos ambiguos. Están en una zona de transición entre cúmulos y galaxias. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo sabemos? ¿Esto es un cúmulo o esto es una galaxia? La diferencia, digamos, no es fácil reconocerla, pero la diferencia entre ambos tipos de sistemas es justamente materia oscura. Las galaxias enanas tienen materia oscura y tienen mucha materia oscura. Los cúmulos globulares no, los cúmulos globulares tienen solamente estrellas. Identificar si algo tiene materia oscura o no es difícil. Hay que hacer un poquito de cinemática, hay que tomar otra vez espectros de ver cómo se están moviendo las estrellas dentro de la galaxia, así que, digamos, requiere bastante trabajo, pero esa parece ser la diferencia fundamental entre galaxias enanas y cúmulos globulares. Ahora, les quería mostrar una de las cosas en las que en particular yo trabajo para entender estas galaxias y trae una pregunta clave que es entender bien a qué distancia están estas galaxias ultradébiles. Medir distancias en astronomía siempre ha sido muy, muy difícil. A ver si esto me funciona. A ver, sí. Si se fijan bien en la imagen, deben estar viendo y espero que el streaming funcione a la velocidad porque a veces no es así, pero tal vez están viendo que algunas de las estrellas que están viendo en esa imagen están cambiando de brillo. Espero que lo estén viendo, no puedo asegurar que la velocidad del streaming funcione, pero hay estrellas que cambian de brillo. Esas estrellas les llamamos estrellas variables, están cambiando de brillo. Y un tipo en particular de esas estrellas variables se llaman estrellas RR Lyra, se conocen desde hace mucho tiempo. Una de las primeras personas que identificó las estrellas RR Lyra fue una astrónoma de la Universidad de Harvard, Wilhelmina Fleming. Era una de las que llamaban las computadoras de Harvard, que eran mujeres que se dedicaban a estudiar minuciosamente mucho material fotográfico que tomaban los astrónomos de Harvard, y ellas, analizando esas placas, viendo se empezaron a dar cuenta que algunas estrellas variaban de brillo y variaban de manera periódica. Cada pocas horas se hacían brillantes, débiles, brillantes, débiles, brillantes, débiles. Bueno, las estrellas RR Lyra permiten medir distancias, porque tienen una relación que llamamos período-luminosidad. El brillo de la estrella depende del periodo, entonces si podemos medir el periodo, sabemos cuál es el brillo de la estrella, y si sabemos cuál es el brillo intrínseco de la estrella, lo comparamos con el brillo observado y tenemos la distancia. Como digo, medir distancias en astronomía es muy, muy difícil, pero estas estrellas nos dan como una manera muy buena de medirlos. Y yo dedico gran parte de mi vida como investigadora a buscar estrellas RR Lyra, especialmente en las galaxias satélites de la Vía Láctea, que otra vez tiene muy, muy poquitas estrellas, entonces es difícil. Esta que está acá se llama la galaxia de Gross 1. Otra vez es una galaxia ultra débil. Entonces la galaxia son las estrellas que están dentro de esa elipse que está ahí. Ustedes no van a ver nada en forma de galaxia y me van a decir que les estoy inventando, pero sí, eso es una galaxia. Y hay dos estrellas RR Lyra ahí. Una de las curvas de luz, o sea, cómo cambia el brillo con el tiempo, están puestas en el lado derecho. Y gracias a esas galaxias sabemos que esta galaxia en particular está a unos 400
a ver, lo voy a decir bien, 400.000 años luz de distancia de nosotros. Ahora déjenme mostrarle por qué es que son importantes estas galaxias. Le digo, son las más comunes en el universo, pero tienen otro rol que es súper fundamental. Lo que les voy a mostrar es una peliculita basada, digamos, con toda la física y todas las relaciones de gravedad que tienen que haber. Está la Vía Láctea y tenemos una galaxia satélite que tiene mucho menos masa cerca. Y las dos empiezan a interactuar. La gravedad de la Vía Láctea empieza a interactuar con la gravedad de la galaxia más chica. Entonces, déjenme empezar a andar la película para que vean qué le va a pasar a la galaxia satélite cuando se acerca a la Vía Láctea. Otra vez, la Vía Láctea ejerce gravedad en la galaxia más pequeñita y le empieza a arrancar las estrellas. Se las empieza a arrancar. Esas estrellas siguen el camino de la galaxia original, pero ya poco a poco se van a disolver y si le da suficiente tiempo, todas las estrellas de esa galaxia van a estar disueltas y van a ser parte de la Vía Láctea simplemente. La Vía Láctea se la comió. A veces llamamos que las galaxias como la Vía Láctea son galaxias caníbales, que se comen a galaxias más pequeñitas. Y de hecho ese es el modelo de formación de galaxias que tenemos hoy en día. Creemos que todas las galaxias en el universo se formaron por haberse comido muchas galaxias pequeñitas. Galaxias pequeñitas empezaron a unirse, cada vez tenían más masa, la gravedad era mayor, nos seguíamos comiendo más galaxitas, y al final uno lo que espera, lo que está en la derecha es una simulación, es que una galaxia como la Vía Láctea está ahí, pero en la parte externa hay restos de galaxias que están siendo destruidas. La pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿esto es teoría solamente o es cierto? Bueno, es cierto. Es cierto y tenemos pruebas, y una de las pruebas más grandes es la galaxia de Sagitario. La galaxia de Sagitario es una de las galaxias clásicas de la Vía Láctea, descubierta en el año 1994, pero a comienzos de los años 2000 se descubrieron estas enormes colas que salían de Sagitario y básicamente iban alrededor de todo el cielo. Esa es la prueba y fíjense que se parece mucho a cómo se veía al final de la peliculita de cómo la Vía Láctea destruía una satélite. Se parece mucho a lo que realmente vemos con la galaxia de Sagitario. Entonces, la Vía Láctea, al menos a Sagitario se la ha comido. Pero hemos seguido buscando estos dibujos, esto no es una foto, porque, digamos, obviamente como estamos dentro de la Vía Láctea nos cuesta, visualizarlo, pero hemos descubierto varias decenas de corrientes estelares, las llamamos, de estas tiras de material que son signos de galaxias destruidas por la Vía Láctea. Y si las llamamos corrientes estelares porque de alguna manera como que simulan ríos de estrellas que cruzan el cielo y realmente son restos de galaxias que han sido canibalizadas, que han sido engullidas por la Vía Láctea. Algunas están más intactos, otros están más destruidos, y eso es parte de la historia de cómo se formó la Vía Láctea. Bueno, con esto ya voy a ir terminando. Entonces les voy a hacer aquí como una especie ya de resumen. Entonces, ¿cómo hacemos una galaxia como la Vía Láctea? Con muchas galaxias pequeñitas, te las comes, dale tiempo, deja que la gravedad actúe y eventualmente vamos a tener una galaxia grande como la Vía Láctea y tal vez con materiales alrededor de cosas que todavía se están disolviendo. Estas galaxias enanas de las que les hablé, que son tan difíciles de buscar, son los bloques fundamentales de formación de estructuras en el universo. Y el telescopio Víctor Blanco, con la cámara de energía oscura, nos ha hecho descubrir, no solo duplicar el número de galaxias enanas conocidas, de galaxias satélites conocidas, pero más importante aún, nos ha hecho ver que las galaxias pueden ser muy, muy poco masivas. Estamos en un régimen de masa que no nos imaginábamos hace 10 años que podía haber galaxias con masa tan pequeña a las masas de las galaxias más pequeñitas que se ha descubierto con la cámara de energía oscura. Entonces eso realmente ha sido muy importante, no solo desde el punto de vista
observacional para entender cómo es nuestro ambiente, pero también pone retos importantes en los modelos teóricos que tratan de explicar cómo se forman las galaxias en el universo. Y la pregunta que tenemos es, ¿ya las conocemos todas? ¿La cámara de energía oscura las consiguió todas? Bueno, no, creemos que no. Hay predicciones de que hay muchas más galaxias enanas ultradébiles, aún más débiles de las que se han descubierto hasta ahora, que aún pueden estar por descubrir. Y ahí tenemos entonces como mucha esperanza y mucho ánimo con lo que va a poder hacer el Observatorio Vera Rubin con esta cámara digital gigante realmente, y que está empezando operaciones este año. El Observatorio Vera Rubin tiene la misión de observar todo el cielo visible desde el hemisferio sur, pero además va a llegar, digamos, un telescopio de 8 metros, un espejo de 8 metros, entonces va a poder hacer mucho más de lo que se hace con el telescopio Víctor Blanco, que es un telescopio de 4 metros. Va a llegar mucho más profundo, pero además va a observar todo el cielo cada 3 días. Entonces vamos a poder tener series de tiempo, ver cómo cambia el brillo de muchos objetos a lo largo de 10 años, que es lo que va a durar la misión de este observatorio. Entonces, por ejemplo, las estrellas variables se van a descubrir fácilmente, así que si se descubren galaxias nuevas, también vamos a tener las estrellas variables que nos pueden ayudar a decir a qué distancia están esas galaxias de nosotros. Y bueno, con esto voy a terminar y pues les quiero dar las gracias de nuevo por la invitación a compartir un poquito de lo que trabajamos acá en Cerro Tololo con ustedes. Y bueno, si quieren podemos discutir, si tienen preguntas, con mucho gusto podemos discutir algo. Voy a parar en modo de presentación. Rafa, estás en mute. No te escuchamos. No, porque es extraordinario. En lo que Rafa resuelve su situación de sonido, doctora Vivas, yo quiero darle las gracias infinitas por esta charla magistral. Y no solo lo digo yo, una persona se conectó con nosotros y dejó este mensaje que quiero leérselo, porque ejemplifica lo que en mi mente hay. Dice, qué manera tan especial de explicar bien la charla sobre las galaxias, de verdad que así uno sí puede entender más. Y eso es lo importante de una charla de este nivel científico tan profundo, que usted supo explicar todo de manera magistral y fácil para el entendedor o el astrónomo aficionado de a pie. Dejo a Rafa, que entiendo que ya resolvió su problemita. No, todavía no, Rafa. Estamos al estilo mismo con Rafa, no sé si... Rafa, ¿qué tal si intentas conectarte y desconectarte? Tal vez eso pudiera solucionarlo. Y mientras tanto, doctora, wow, de verdad, yo no sé si a lo largo de toda la charla pudieron ver mi cara, pero yo estaba como que wow, porque verdaderamente un punto más interesante que otro. Bien, bueno. Y quiero ponerle una preguntita bien interesante que apareció, una de tantas. Dice, William López fue quien postuló esta pregunta, y él dice, ¿todas las galaxias enanas son viejas? Excelente pregunta, William. Mira, parece que las galaxias enanas ultradébiles, o sea, estas pequeñitas que estamos conociendo o descubriendo últimamente, sí, todas son viejas y todas son muy, muy pobres en metales. Eso es una medida nuestra que nos dice que realmente se formaron en el universo temprano, porque no había tiempo de que el ambiente se enriqueciera con más metales para tener, digamos, metales como los que tenemos en la Vía Láctea, que son mucho más pesados. Entonces, realmente son como bloques muy fundamentales de muy, muy viejas. Ahora, como te digo, dentro de las enanas hay varios tipos de enanas. Las enanas más grandes, como las nubes de Magallanes,
tienen estrellas jóvenes. De hecho, están formando estrellas y estrellas muy, muy jóvenes y están formando actualmente estrellas. Entonces, dentro de las enanas hay todo un rango, pero las más pequeñitas no, son estrellas viejas totalmente. Ok. Con nosotros está Rafa. Vamos a ver si ahora me pueden escuchar. Ahora sí, fuerte y claro. Qué bueno, pues no tengo idea de lo que estaba pasando, pero Janet, si tú me robaste las palabras, yo estaba en mute y lo que quería era agradecer a la doctora por una charla tan extraordinaria, la claridad de las ideas, la exposición tan precisa, las imágenes que nos mostró de todas esas galaxias. De verdad que ha sido un lujo tenerla y tener la oportunidad de escucharla con toda esta información nueva. Ya sé que han estado compartiendo algunas de las preguntas. Tenemos varias preguntas en el chat, así que vamos a pasar a esas preguntas del chat para luego entonces los miembros de la Junta, igualmente Carlos Peña de Astrodome también podría tener alguna pregunta por ahí y entonces se las pasamos para que no las batee. Sí, la siguiente preguntita la puedes leer tú, Rafa, porque ya contestó la primera. La siguiente es tuya y la otra de Carlos. Vale, pues tenemos por aquí es que si hubo alguna colaboración entre el telescopio Víctor M. Blanco y el radiotelescopio de Arecibo. Es una pregunta que hace Francisco Díaz desde Puerto Rico. Francisco, buena pregunta. A ver, formalmente había relación por el hecho de que, digamos, ambos proyectos, tanto el Tololo como el Arecibo, son proyectos norteamericanos manejados, digamos, por las mismas agencias de Estados Unidos. Obviamente el telescopio de Arecibo era para hacer observaciones en radio. Entonces, siempre hay muchas sinergias entre las diferentes longitudes de onda. La gente que estudia sobre todo zonas de formación estelar usa mucho el radio para entender, porque las ondas de radio te dan información adicional de zonas que tienen gas sobre todo. Entonces, mira, no te puedo decir un proyecto específico, pero que yo me imagino que a lo largo de la historia sí ha habido muchos proyectos que usan ambos telescopios. La parte óptica, que es la que daría el telescopio Víctor Blanco, con las ondas de radio, que sería lo que da el telescopio Arecibo, que hoy en día tal vez la mayor parte de la gente se va al observatorio ALMA, que está acá en Chile, porque bueno, son como las antenas de radio de moda, porque es el proyecto más grande en ondas de radio que hay hoy en día disponible. Entonces, pero no te podría nombrar un proyecto específico porque no lo conozco, pero estoy casi segura que debe haberlo. Gracias por tu pregunta. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctora, por esa excelente charla. De hecho, recientemente tuvimos una charla sobre el telescopio Vera Rubin y esta lo complementó a la perfección. Tenemos una pregunta de Abdiel Áviles. Abdiel Áviles pregunta, ¿estas galaxias enanas tienen rotación? Sí, sí, rotan y se mueven también alrededor de la galaxia. Entonces tienen sus movimientos internos que son súper difíciles de medir, porque bueno, tiene que ir a tomar espectros que, digamos, consumen mucho tiempo de observación, y estas galaxias pues son lejanas, son débiles, entonces toma tiempo hacerlo, pero sí, entonces con eso uno puede ver que, bueno, más que rotar, en realidad son movimientos como las de los cúmulos globulares, movimientos aleatorios, más que rotación, porque si estuvieran rotando, la forma tendería a ser un disco, como el disco de la Vía Láctea, como una galaxia, como la Vía Láctea. Cuando tienen estas formas más bien esferoidales, las estrellas se están moviendo como un panal de abeja, digamos, en movimientos más o menos aleatorios, y hay órbitas así, entonces como que no hay una rotación neta. Todo está girando alrededor del centro de esa pequeña galaxia, pero no en un plano definido. Entonces, eso pasa. Después esta obviamente se está moviendo alrededor de la galaxia de la Vía Láctea. Una cosa interesante que no les mencioné es que algunas de estas galaxias, estas ultradébiles que se han descubierto, parecen estar asociadas a las nubes de Magallanes. Entonces, la teoría que hoy en día manejamos es que las nubes de Magallanes
están entrando a la Vía Láctea. Las nubes de Magallanes no siempre han estado ligadas a la Vía Láctea. Están entrando por primera vez o tal vez apenas están en la segunda órbita, pero la Vía Láctea, las nubes de Magallanes entraron a la Vía Láctea con su propio enjambre de pequeñas satélites alrededor. Entonces son satélites de satélites. Entonces como si las nubes de Magallanes tienen también sus pequeñas satélites y en conjunto están ellas girando alrededor de la Vía Láctea. Son cosas fascinantes que se pueden hacer, cuesta porque hay que tomar espectros de las estrellas de estas galaxias, pero son cosas sí, fascinantes en nuestro entendimiento de estas galaxias. Interesantísimo. Y ahora que habló sé que ya contestó esta pregunta, pero la quiero volver a postular, y la dijo Paulette Polanco. Porque creo que es bien interesante, sobre todo cuando usted mencionó o mostró la imagen de una galaxia que estaba en Leo. Yo la vi, yo dije, pero eso es un cúmulo. Y Paulette pregunta, ¿cómo se diferencia una galaxia ultra débil de un cúmulo? Sé que ya lo respondió, pero para nosotros que estamos aquí, que hacemos astronomía visual con nuestros telescopios, yo miro a Leo, yo veo eso es un cúmulo de estrellas, y yo le digo al público, eso es un cúmulo de estrellas, y le explico que es un cúmulo, pero ¿cómo podemos hacer nosotros con nuestros telescopios? ¿Cómo podemos definirlo, diferenciarlo? Totalmente. Y de hecho eso es uno de los grandes retos que tenemos los que estamos trabajando en esta área, porque nosotros mismos lo vemos y decimos, ajá, ¿y qué es? ¿Es un cúmulo o no? La diferencia fundamental es si tienen o no tienen materia oscura. Ahora, eso no lo vas a ver visualmente, no hay manera de verlo visualmente, así que no, digamos, y en solo la fotografía, en la parte óptica, que es como se descubren estas cosas, no nos vamos a dar cuenta si es un cúmulo o si es una galaxia. Si el tamaño es suficientemente grande, decimos seguramente es galaxia. Pero como les mostré que las últimas que se están descubriendo están como en una zona de transición. Son cosas que son pequeñas, tan pequeñas como los cúmulos globulares. Entonces a esas hay que medirle la velocidad de cómo se está moviendo, con qué velocidad se están moviendo las estrellas. Porque esas velocidades son indicadores de si se están moviendo a causa de que hay materia oscura en la galaxia o no hay. Entonces, al tener velocidades de varias estrellas, de un grupo grande de estrellas en esa galaxia, podemos saber si tiene materia oscura o no tiene materia oscura, y entonces ahí la clasificamos como cúmulo o como galaxia enana ultradébil. Se necesita el espectro, es un reto, es un dolor de cabeza, y a veces incluso con los espectros nos quedamos, vamos a dejarlo clasificado como ambiguo, porque en realidad nos faltan más datos o nos faltan más observaciones. Es súper difícil. Yo creo que nadie se imaginaba hace 10 años que pudieran existir estas galaxias tan pequeñitas. Entonces, realmente es un área que se está abriendo. Entonces, tenemos que aprender a cómo estudiar y cómo lograr caracterizar bien estas galaxias pequeñitas. Es un área de investigación activa, muy activa en esta época. Sí, yo quisiera preguntar, antes de pasar a otra pregunta que tenemos de los oyentes de Facebook, estas galaxias que se están descubriendo, que ha explicado que son galaxias satélites, ¿cómo sabemos, sin que nos hable de fórmulas matemáticas, pero cómo sabemos que están orbitando la Vía Láctea? ¿Cómo sabemos que están girando si esos movimientos son ultralentos o son a través de miles y miles de años, ¿verdad? ¿Cómo podemos detectar que son efectivamente galaxias satélites que nos orbitan? No, pero se les puede medir el movimiento. Fíjate, el movimiento se mide de dos maneras. Uno, lo que llamamos la velocidad radial. Cuando tomamos un espectro, uno puede medir si las líneas están corridas hacia el rojo o corridas al azul. Eso lo llamamos efecto Doppler en física. ¿Y qué tanto se mueven esas líneas espectrales? Te dicen la velocidad a la que se está moviendo en tu línea de visión, o sea, hacia adentro o hacia afuera. El otro movimiento es a lo largo del plano del cielo. Digamos, tenemos la estrella aquí y a los años lo tenemos aquí y se mueve un poquito. Son movimientos minúsculos. Pero hay un satélite en el espacio llamado Gaia que terminó su misión hace poquito
y la misión de Gaia era medir movimientos de las estrellas de manera muy, muy, muy precisa. Y con el satélite Gaia se han logrado medir los movimientos, lo que llamamos movimientos propios, los movimientos en el cielo de todas estas galaxias. Entonces, al tener la velocidad a lo largo de la línea de visión y el movimiento en el cielo que lo da Gaia, se puede calcular, se puede hacer una órbita, se puede saber, se está moviendo en esta dirección a esta velocidad y podemos calcular entonces una órbita y así sabemos si está ligada o no está ligada a la Vía Láctea. Entonces, si las órbitas se han logrado calcular y el satélite Gaia ha sido fundamental en lograr hacer eso. Vale. Cars, adelante. Perfecto. Vamos a ver. De hecho, esta pregunta que sigue también de Abdiel Áviles, la voy a complementar con una propia. Pregunta Abdiel, si se descubren tantas galaxias enanas nuevas, ¿cambió esto el estimado de materia total en el universo? Y lo adicional que le voy a agregar es, si estamos descubriendo que hay más estrellas y más materia oscura en estas galaxias enanas, ¿cambió esto la estadística del porcentaje de materia que nos falta por contabilizar para saber cuánta materia oscura debería de haber? Ya, Abdiel y Cars, excelente pregunta. Me encantó la pregunta. Fíjate que el cuento aquí va un poquito al revés. Los estudios los estudios cosmológicos tienen una predicción de que el universo debe tener tanta materia oscura y que con esa materia oscura eso significa que una galaxia como la Vía Láctea tenía que tener tantas galaxias satélites alrededor, y ese número es cientos, unos pocos cientos, del orden de 200 galaxias satélites alrededor de una galaxia como la Vía Láctea. Esa es la predicción. Cuando yo empecé a estudiar astronomía, te conté que eran 11, y entonces era un gran problema, y de hecho se llamaba el problema de las satélites missing satellites, de las satélites perdidas. Y así por muchos años estaba ese problema, porque la predicción por el estimado de materia oscura era que tenía que haber más satélites y no las estábamos viendo. Finalmente empezaron a llegar estos surveys observacionales, surveys grandes del cielo con el telescopio Sloan, después con la cámara de energía oscura, y se empezaron a descubrir muchas de estas. Nos dimos cuenta que el régimen de masa es mucho más pequeño de lo que pensábamos, pero el número parecía. Entonces ahora estamos, ya creemos que el problema de las galaxias satélites perdidas ya no existe, porque ya sabemos que están ahí, porque las estamos viendo. Todavía nos faltan algunas por descubrir y el telescopio Vera Rubin va a terminar de hacer el censo. Entonces creo que el punto no es que ahora cambió que debería haber más o menos materia oscura, es que estamos llegando realmente a la predicción de la materia oscura que tenían los modelos cosmológicos. Fascinante. Pasamos a la siguiente pregunta. Joseph Morales, él dice, ¿las supernovas son visibles desde otra galaxia? Definitivamente, sí. De hecho, la mayoría aquí en nuestra Vía Láctea tenemos un tiempo largo que no ha habido una explosión de supernova en nuestra galaxia. La última más o menos cercana, de hecho, fue en las nubes de Magallanes, en una de las galaxias satélites, en la nube grande de Magallanes en el año 1987. Esa es como la última en la vecindad. Todo el resto de las supernovas que se observan hoy en día son en otras galaxias, en galaxias muy, muy distantes. Te comento, ya que estábamos hablando de energía oscura, por cierto, y es uno también de los descubrimientos de Tololo, que gracias a supernovas, justamente a descubrir supernovas en otras galaxias y lograr medir las supernovas, fue que se descubrió que el universo no solo se está expandiendo, sino se está acelerando. Significa que cada vez se hace más grande y se hace más grande a una velocidad mayor y mayor cada vez. Es un universo acelerado. ¿Y por qué se acelera? Porque hay una cantidad de energía que se llama energía oscura, que tampoco sabemos qué es,
pero esa energía oscura es lo que está acelerando el universo. Y las supernovas, y mucho de ese trabajo se hizo con el telescopio Víctor Blanco en los años 90, se compilaron los datos en este telescopio para decir cuál era que existía la energía oscura y que el universo se estaba acelerando. Eso fue un motivo de un premio Nobel ya hace varios años. Y bueno, es otra de las grandes contribuciones que ha hecho el telescopio Víctor Blanco a la astronomía. Vale, excelente. Tenemos una pregunta que no está en Facebook, pero la hace uno de nuestros miembros, Adolfo Cordero, y pregunta que si la galaxia enana clásica en el escultor que mostraron al principio de la presentación, si se trata de la galaxia del escultor Caldwell 65, si es esa misma. No. No, son dos. La enana es diferente, sí. A la galaxia del escultor, que es una galaxia grande, bonita, es muy atractiva. La galaxia clásica enana no, es aburrida, chica y son diferentes. Buen punto. Vale. Adelante, Carlos. Vamos a ver. La siguiente pregunta en la lista es de Francisco J. Díaz. Y pregunta Francisco si podrían formarse galaxias enanas a partir de la materia remanente que pudo escapar por la influencia gravitacional de colisiones de galaxias más grandes. Mira, excelente pregunta. Este es uno de los modelos. Hay un modelo de formación de galaxias enanas, digamos, hay como dos variantes, no necesariamente exclusivas una de la otra. Una es que estas galaxias enanas se formaron al comienzo del universo y fueron las primeras estructuras que se formaron en el universo. Pero también hay modelos que dicen que cuando dos galaxias chocan, pasan cosas cuando dos galaxias chocan, los gases chocan, hay muchas cosas pasando cuando chocan, pero una de las cosas que puede pasar es que los gases se comprimen y se pueden formar galaxias a partir del choque de dos galaxias más grandes. De hecho, hay algunos, eso se ven no en nuestra galaxia, porque la Vía Láctea no ha chocado con ninguna galaxia grande para tener ese efecto, pero tenemos ejemplos de galaxias grandes que han chocado y que las podemos ver y que las vemos cómo están interactuando, y pareciera que en algunos de esos casos se ven galaxias enanas alrededor que podrían haberse formado por el choque y no necesariamente son como bloques fundamentales desde el comienzo Ahora, esas galaxias podrían ser diferentes a las que vemos, digamos, a estas otras, porque en ese caso no tienen por qué tener materia oscura. Si vienen de la formación del choque de dos galaxias, esas galaxias no tendrían por qué tener materia oscura. Otra vez, tema actual de investigación y la respuesta de verdad la sabremos en algún momento, pero se está trabajando en eso. Qué interesante eso de que no tienen por qué tener necesariamente materia oscura. Está bastante interesante. Hay una pregunta aquí claro, que nos complica nos complica con lo que dije antes, porque claro, hace rato decíamos que justo lo que nos hace lo diferente, pero otra vez lo diferenciaba de un cúmulo era la materia oscura. Era la materia oscura, pero esto de alguna manera lo que nos dice que nos pasa siempre en la ciencia. Tú vas descubriendo cosas y tienes que adaptar a veces tus conceptos, tienes que modificar tus conceptos porque ahora sabes cosas que antes no sabías. Entonces la ciencia es algo que evoluciona, que va cambiando, que vamos aprendiendo, y con cada cosa que aprendemos pues nos pone retos nuevos en otras cosas y pues así vamos viendo. Entonces, otra vez estas son cosas relativamente nuevas que estamos aprendiendo a estudiarlas y aprendiendo a entenderlas, y la última palabra no está dicha todavía. Y eso es lo maravilloso de eso también. Y eso es lo maravilloso Exacto. Ahora, Álvaro J. Peña nos hace una pregunta que tiene que ver con que si existen observatorios semejantes para ver las estrellas en el hemisferio norte.
Bueno, Chile lo tiene todo, pero acá arriba. No, mira, no, sí hay. A ver, no, y hay muchos observatorios importantes en el hemisferio norte. El telescopio más grande del mundo está en el hemisferio norte, está en la isla de La Palma, es el telescopio, el gran telescopio de Canarias. Lo siguen muy de cerquita los telescopios Keck, que están en la isla de Hawái. Son dos telescopios de 10 metros cada uno en la montaña, en Mauna Kea, en la isla de Hawái. Bueno, y así hay muchos otros telescopios. Entonces, digamos, en el hemisferio norte hay sitios muy buenos de observación. El desierto de Arizona es muy bueno también en Estados Unidos. Como digo, la isla de La Palma tiene un observatorio muy, muy grande donde muchos países europeos han puesto sus telescopios ahí. En Hawái hay un consorcio, también es un observatorio muy grande donde hay muchos telescopios de diferentes partes del mundo, incluyendo telescopios hay uno de Japón que es maravilloso y que hace grandes cosas. Y bueno, acá en Chile también hay, pero en el hemisferio norte definitivamente hay también bastantes telescopios. Sobre eso, doctora, yo tuve la oportunidad de visitar la isla de La Palma recientemente y eso es una finca de telescopios. Esos son es una finca de decenas, sí. No sé si son cientos, pero uno ve a través de los campos de una cantidad de telescopios, una cosa impresionante, de distintas universidades, de distintos proyectos internacionales, Exacto. De distintos países, de verdad que es una maravilla. Pues Yuliris Velázquez tiene otra pregunta y dice... Disculpen mi ignorancia, pero ¿las galaxias mueren completamente o desaparecen? Oye, también es una pregunta súper interesante. Bueno, hay que ver entonces, a ver, ¿qué significa morir? Como yo me lo puedo imaginar que una galaxia muere es cuando sus estrellas dejan de brillar, porque... Bueno, ya las estrellas, lo que hace la galaxia que brille son sus estrellas y las estrellas nacen y se mueren, así que eventualmente todas las estrellas se van a morir y bueno, pues ahí ya sería el final de la galaxia, especialmente si no tiene formación estelar nueva, si no está formando galaxias nuevas como estas galaxias muy pequeñitas. El problema es que las estrellas, hay estrellas que viven más rápido y mueren más rápido. Y hay estrellas que viven muy lentamente y tardan muchísimo en morir. Y esas estrellas, las que son estrellas, las más pequeñitas, las que tienen muy poquita masa, mucho menos masa que el Sol, el tiempo de vida de esas estrellas es más largo que el tiempo, digamos, la edad del universo. Entonces, aunque se haya formado hace muchos años, cuando empezó el universo, no ha dado tiempo para que ninguna de esas estrellas se muera y todavía falta bastante para que se empiecen a morir esas estrellas más pequeñitas. Entonces, en la práctica, van a vivir las galaxias van a tener estrellas que brillan por muchos millones de años. Así que va a Miles ser de difícil millones de años. de alguna galaxia. Va a ser Exacto. Muy difícil. Exacto. Adelante, Carlos. Porque siempre, cuando una galaxia se forma, digamos, no es que se forme, eso nunca se ha visto, que se formen solo estrellas de alta masa que viven poco y se mueren. No, cuando se forma una estrella, siempre consigo se forman, digamos, toda una serie de estrellas de baja masa y siempre las estrellas de baja masa son mucho más numerosas que las de alta masa. Entonces esas son las que tardan más en morir. Perfecto. Pregunta Álvaro J. Peña que si se han combinado los datos de estos resultados con los del telescopio Euclides y el James Webb. Bueno, sí, definitivamente esa es una de las, digamos, hoy en día la astronomía se hace combinando datos. El poder de la astronomía hoy en día está en la combinación de datos, porque cada observatorio tiene su especialidad, digamos, es bueno en algo. Pero entonces, si combinas el bueno en algo de todos, pues logras tener una visión mucho más grande de las cosas. Entonces, efectivamente hay proyectos importantes, sobre todo de observación de cúmulos de galaxias muy lejanos,
que se hacen en el óptico, pero el observatorio James Webb te da la parte infrarroja, que no la podemos tener con el telescopio óptico, con el telescopio Víctor Blanco. Entonces, con el James Webb tienes la parte infrarrojo, con el telescopio, hace rato les mencionaba, con el satélite Gaia puedes tener los movimientos entonces de las estrellas. Entonces, todos aportan. El telescopio Euclid también, pues, todos dan cosas diferentes. Entonces, en la unión de todas esas cosas y el buscar sinergias entre los diferentes observatorios es como se logra el mayor provecho, sacar el mayor provecho y lograr entender realmente qué es lo que está pasando, porque un solo telescopio tal vez no te da la visión completa de las cosas, entonces necesitas complementarlo con otras cosas. Doctora, le tengo una preguntita antes de continuar, ¿verdad? Porque ya tenemos 1 hora 20 minutos en el en vivo y quería saber, ¿verdad? Por respeto, si podemos continuar con las próximas 3 preguntitas que nos quedan, solo nos quedan 3, o si usted considera que las puede contestar tal vez offline. No, ¿Qué desea usted? Si ustedes están dispuestos, yo puedo seguir. Sí, nosotros no tenemos problema. El tema está demasiado interesante. Pues entonces voy a poner la siguiente preguntita. Esta es Joseph Morales, que dice, ¿qué tan visible fue la supernova 1054 desde la Tierra? Ahí sí creo que me tomaste. La 1054 fue la que, ahora me estoy confundiendo con la de 1500, pero en fin, de cualquier manera, es la supernova del año 1054 se observó a simple vista, porque en esa época no había telescopio. Entonces, si hay registros de una cosa que brilló en el cielo, es porque se pudo ver a simple vista. Así que era muy, muy brillante. ¿Qué magnitud? Oye, no me acuerdo, tendríamos que buscarlo. Pero brillante para ser vista a simple vista. Ok. Rafa, tu turno. Sí, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver más bien con el telescopio Víctor Blanco. ¿El telescopio, doctora, está en un proyecto particular que es en el que usted participa, o este telescopio, algunos investigadores internacionales pueden pedir tiempo para utilizarlo, para hacer alguna investigación particular? Eso en primer lugar. Y segundo, si el telescopio está en una misión especial, ¿esa data se puede usar o la pueden usar otros investigadores para sus proyectos de investigación? ¿Está disponible para otros investigadores? Muchísimas gracias por esa pregunta, Rafael. Mira, la Cámara de Energía Oscura se construyó por un consorcio internacional de una veintena de universidades, la mayoría en Estados Unidos, pero había en diferentes partes del mundo. Ellos construyeron esa cámara con la misión de hacer este mapa grande del cielo y poder conseguir luces acerca de qué es la energía oscura y qué es la materia oscura. El survey se llama el mapa de energía oscura, el Dark Energy Survey. Fue diseñado para 5 años, para hacer un proyecto de 5 años. Así que ya se acabaron las observaciones para ese proyecto y la cámara se quedó en el telescopio y ahora está disponible a la comunidad científica. Entonces, 2 veces al año nosotros recibimos propuestas de observación de gente de todo el mundo, y NOIRLab tiene una política de cielos abiertos, así que pueden postular investigadores de cualquier parte del mundo, no tienen que ser necesariamente de Estados Unidos. Pueden postular por tiempo, es bien competitivo, esto va a un comité que evalúa los proyectos y bueno, selecciona los proyectos científicos más interesantes y esas son las personas que tienen tiempo de observación en el telescopio. Entonces, el uso es, aquí viene gente a hacer asteroides, estrellas, galaxias, supernovas, satélites artificiales. Tenemos, digamos, de todo, pues se puede hacer con este telescopio y se está haciendo de todo. Con respecto a los datos, esa misión principal que era el Dark Energy Survey, el mapa de energía oscura, esa misión, uno de los compromisos era que los datos pasaran a ser públicos, y los datos son públicos y se pueden accesar desde nuestra organización, desde NOIRLab. Hay una herramienta que se llama el Data Lab que permite que cualquier persona del mundo se baje
imágenes o se baje catálogos también, digamos, los catálogos ya de las imágenes procesadas, posiciones y brillo de los objetos que quieres o las imágenes. Entonces, todas esas cosas ya son públicas de esa misión principal. Y después de eso, cada proyecto que se hace en el observatorio, el investigador que pidió el tiempo tiene un periodo, lo llamamos un periodo propietario de 1 año y medio, en el que esa persona tiene acceso a esos datos. Bueno, si una persona fue la que planificó el proyecto y pidió tiempo, pues bueno, le damos un tiempo para que pueda analizar, un tiempo de 1 año y medio. Si en 1 año y medio no ha usado esos datos pasan a ser públicos. Entonces, todos los datos que se toman con el telescopio Víctor Blanco, luego de 1 año y medio, pasan a ser de dominio público y cualquier persona del mundo los puede bajar. Sí, esto es extraordinario porque es verdadera solidaridad, o como lo podemos decir, que otros investigadores puedan usar esos datos, ¿verdad? Es solidaridad, a pesar de que no hicieron las investigaciones. No, digamos, de acuerdo contigo, digamos, puede sonar solidaridad, pero también es la única manera de hacer astronomía hoy en día. Por lo que comentamos también hace rato que lo preguntó alguno, no me acuerdo ahora quién hizo la pregunta, de si era importante mezclar con datos de otro observatorio. Entonces, la manera, y así es como aprendemos, así es como avanza la ciencia. Pero para tú poder combinar datos de este observatorio con el otro, tienes que ponerlos públicos. Entonces, digamos, hoy en día esa es la manera como se hace astronomía. Entonces, hay una tendencia muy, muy grande a hacer datos públicos en todos los observatorios. Hay observatorios que ni siquiera tienen ese periodo de 1 año y medio que se lo reservan al investigador. Pero la tendencia en general es ir a datos abiertos para todo el mundo. Imágenes abiertas, también software abierto, el software de procesamiento de datos también abierto a todo el mundo. Entonces, yo creo que en general la astronomía, como que comparado con otras disciplinas científicas, en astronomía tenemos una mente bien abierta hacia eso. Tal vez no estamos ahí todavía compartimos absolutamente todo, pero en general la tendencia va hacia allá. Qué bueno, qué bueno. Doctora, antes de continuar, quiero darle la palabra a nuestro compañero Eddie Irizarry, que está allí loco por tomar la palabra. Así que, Eddie, adelante. Sí, bueno, antes que todo, felicitaciones, Katy. Excelente presentación. Y tengo una pregunta. De estas galaxias enanas ultradébiles, ¿aproximadamente cuántas han sido detectadas que estén vinculadas a otras galaxias que no sean la Vía Láctea? Hace rato lo comenté, de las 60 que tiene la Vía Láctea, hay aproximadamente 10 que creemos que son, que están con las nubes de Magallanes. Entonces, digamos, pero a la vez están asociadas con la Vía Láctea, pero son como satélites de satélites. Pero fuera de eso, en Andrómeda conocemos el orden de, no me voy a acordar el número exacto, pero el orden entre 25 y 30 galaxias satélites alrededor de Andrómeda. Okay. De galaxias enanas alrededor de Andrómeda. Luego, alrededor de otras estrellas hasta unos 2 megaparsec. En algunas galaxias se han conseguido 1, 2, pero de las enanas, el equivalente a las enanas más grandes que tenemos nosotros. Las enanas ultradébiles es imposible medirlas más allá de la Vía Láctea en realidad, no con la instrumentación actual. Y estas enanas ultradébiles, se asume que también puede formar estrellas de diversos tamaños y por ende que también existan otros sistemas solares como el nuestro en galaxias enanas ultradébiles. Sí. O sea que hay una diversidad de sistemas solares que pueden estar entonces en diferentes tipos de galaxias. Y eso que podrían estar en diferentes tipos de galaxias, ¿sí? Sí, no hay razón por la que no. Sin embargo, digamos, los planetas extrasolares hasta ahora todavía estamos limitados a verlos en nuestra galaxia. No los hemos visto todavía en sistemas extragalácticos, pero no hay razón para pensar de que no pudiera haber. Incluso se están detectando planetas en cúmulos globulares
que era algo que anteriormente se pensaba que tal vez no era muy común. Así que asumo que Exacto. eso implica que también entonces en estas galaxias enanas debe ser bastante común la existencia de planetas también. Debería serlo. Parte del problema es que no hay, digamos, no están tan cerca de nosotros, Sí, pero va a ser cuestión de tiempo. sí, seguro que Te sí. aseguro que va a ser cuestión de tiempo hasta que se descubre. Telescopios como el James Webb podría en principio hacerlo, y acuérdate que además está en construcción telescopios, ahora en Chile la Unión Europea está construyendo, la ESO está construyendo lo que va a ser realmente el telescopio más grande del mundo de 50 metros, entonces el Extremely Large Telescope. Con eso seguramente también se van a poder ver, entonces, como digo, es cuestión de tiempo nomás. Sí, pues gracias nuevamente. Pero, Fascinante el tema. Adelante, Yanesi. Eddie, gracias por tu intervención. Yo sabía que Eddie estaba allí ansioso por hablar y con muy buenas preguntas. Doctora, yo quiero pasar y quiero leerle, ¿verdad?, una de las cuantas muestras de cariño que ha dejado el público. Y quiero hacer énfasis en que no son normales, pero hemos notado que la gente quedó fascinada con su ponencia, así que le voy a leer unas cuantas. Álvaro Peña dice, una gran explicación. Marcelo Mundo es miembro de la SAC y dice, wow, esta información me ha volado la cabeza, gracias. Marlene Ruiz, quien también es miembro de la SAC, dice, una charla de lujo. Cada uno de los datos compartidos son súper interesantes y fascinantes. Que no se acabe la charla. Luis Bracero dice, saludos, gracias por tan fascinante charla. Tony Suazo dice, saludos desde Masaya, Nicaragua. Yo quisiera estar estudiando astronomía. Tony, adelante. William Meneses dice, qué manera tan especial de explicar bien la charla. Se me fue. Sobre las galaxias. Así uno puede aprender más. Ese fue el que leía al principio. Yuliris Velázquez dice, gracias por la información, excelente. Álvaro J. Peña Quevedo, muchas gracias, una imagen hermosa. Esor, me disculpa si le pronuncio mal el nombre, Eiram Sagelif dice, hagan más charlas como esta, y corazoncito. Muchísimas gracias a todos por cada una de sus preguntas. Héctor, ¿quieres intervenir? Estás en mute, Héctor. Estás en mute. No se te escucha. Te está pasando lo mismo que me pasó a mí. Sí. Héctor, estás en mute. No te escuchamos. Sigues en mute. También tú puedes quitarle el mute desde tu control. Ahora me oyen. Ahora sí. Ahora te escuchamos. Ahora sí. Es una pregunta bien básica. Y es que nosotros como astrónomos bien aficionados, cuando vamos a hacer una observación, vamos y trasteamos con el telescopio. Y lo que hacemos es mirar por el ocular o poner una cámara y enfocamos para atrás y para adelante. La pregunta mía, en el observatorio, ¿cómo usted hace? Usted da una instrucción y dice, mira, ponme ahí la galaxia tal cual, o usted toca algún botoncito. Mira, no, es súper buena pregunta. De hecho, a ver, la astronomía profesional moderna se está como tendiendo a ir al modo de observación que llamamos modo servicio, en el cual si yo necesito observaciones, yo pongo efectivamente mi lista de objetos, coordenadas, qué filtro necesito, cuánto tiempo de exposición, lo mando al observatorio, ellos se encargan de hacer las observaciones y yo recibo los datos. Esa es una manera como están operando muchos de los observatorios hoy en día. El observatorio Víctor Blanco, sin embargo, todavía recibe astrónomos visitantes y eso es súper importante.
y es una cosa que nosotros valoramos mucho y que queremos cuidar porque eso permite además entrenar a la próxima generación de astrónomos en sitio. Porque cada vez hay más astrónomos que no saben cómo usar un telescopio. Entonces, nosotros vemos que, digamos, esta posibilidad del telescopio Víctor Blanco de ofrecer, digamos, en este telescopio sí, el astrónomo viene y tiene que poner sus coordenadas y hundir el botón. Digamos, hay muchas cosas que se hacen automáticas, hay cosas que el operador del telescopio va a hacer, pero el astrónomo todavía está a cargo de sus observaciones y, más importante aún, le puede enseñar a sus estudiantes cómo usar ese telescopio. Entonces, la cámara de energía oscura, digamos, es un instrumento súper moderno y es súper bonito de observar. Entonces, cosas como, por ejemplo, el foco lo hace de manera automática porque tiene unos CCDs. La cámara tiene 4 CCDs que se pusieron diseñados ligeramente por encima del foco y ligeramente por debajo del foco. Entonces, esos CCDs en realidad van a crear, están como alrededor, van a quedar donas, porque son imágenes desenfocadas. Pero qué tan desenfocadas están, como unas están por delante y otras están por detrás, puedes calcular exactamente con esa imagen dónde está el foco perfecto. Entonces, después de cada imagen se analizan esas donas y la siguiente imagen se reenfoca. Y siempre te van a quedar las imágenes enfocaditas, preciosas, y el astrónomo en realidad no tiene que hacer nada. Entonces, esa parte que sí, cuando se es astrónomo aficionado o cuando a veces se trabaja en telescopios más chicos que digamos, no tienen esta tecnología, toma tiempo y digamos, yo lo he hecho, yo fui astrónomo, yo empecé como astrónomo aficionado, así que sé exactamente todos los dolores que puede traer estar enfocando a cada rato un telescopio. Y bueno, nosotros, en el caso de nosotros es mucho más fácil, igual las estrellas de guía para guiar, el software las detecta automáticamente y empieza a guiar y uno no tiene que preocuparse por el viaje. En mi época, cuando yo empecé, había que guiar con una paletita y había que hacerlo a mano, ¿no? Pero hoy en día eso se hace automático. Entonces, digamos, obviamente es bastante más fácil observar que en el caso de un telescopio aficionado, pero aún así hay decisiones que los astrónomos tienen que tomar que son importantes y que el poder venir y estar en el telescopio pues le permite hacerlo. Menciono, sin embargo, que cuando vino la pandemia, pues tuvimos que aprender y permitir hacer observaciones remotas. Entonces, y después la pandemia pasó, pero en realidad muy poca gente está viniendo al observatorio, aunque pudieran venir, muy poca gente está viniendo a observar en persona porque se dieron cuenta que observando remotamente se pueden hacer cosas igual de eficientes que si vienen. Entonces, sí, a veces quieren traer a los estudiantes y vienen, pero la mayor parte de las observaciones hoy en día se hacen de manera remota y el astrónomo controla la cámara de energía oscura, pero la controla desde su casa o desde su oficina. Doctora, y yo le hago una... Adelante, Yanissi, adelante. Sí, una preguntita. ¿Qué posibilidades hay, ya que usted menciona, verdad, que se puede llevar estudiantes, que un grupo o dos grupos, verdad, uniéndonos con Astrodome, dos grupos como la SAC y Astrodome decidan o puedan realizar un viaje hasta allá y podamos ser recibidos, ver las facilidades, tal vez hacer algunas observaciones? ¿Eso es posible o es netamente enfocado para científicos per se? Mira, las visitas, la visita se puede planificar, pero no para, digamos, para usar el telescopio de noche, tienes que ganarte el tiempo como, digamos, como cualquier otra persona poniendo un proyecto científico y compitiendo con un proyecto científico. Entonces, como te digo, son muy, muy, muy competitivos, digamos, sería un poco difícil. Ahora, conocer las instalaciones, súper bienvenidos, y nosotros lo hacemos mucho y traemos a la gente, les mostramos los telescopios de día, digamos, conocen el observatorio, conocen varios de los telescopios del observatorio. Eso lo pueden hacer con Tololo, lo pueden hacer también con Pachón, incluso con el telescopio Vera Rubin. Entonces, eso es cuestión de organizarse y esas visitas las podemos hacer y estamos acostumbrados a hacerlas. Tiempo nocturno, hay que competir con un proyecto científico.
Ok, pero ¿y qué tal la observación afuera? Supongamos que nosotros queramos ir a organizar una actividad así, estar allí y tal vez no observar a través del telescopio, pero qué sé yo, nuestros compañeros como Rafael, Héctor, que son astrofotógrafos y desean estar en las afueras y disfrutar de ese maravilloso cielo y esa oscuridad hermosa. ¿Hay un lugar donde estar? ¿Se puede acampar? ¿Cómo sería No, mira, usualmente eso no te lo dejarían hacer por razones de seguridad. Sí, esa parte no la dejarían hacer. Sin embargo, Chile, Chile ha sabido explotar muy bien el concepto de astroturismo. Y tú puedes ver en en las partes rurales y sobre todo en las partes cerca de Tololo y en muchas partes en el desierto de Atacama, gente que ha hecho emprendimientos justamente para tener público como este que me estás diciendo. Entonces, tienen sitios habilitados donde tienen plataformas con luz, donde tú puedes llegar, alquilas por la noche, alquilas por un día, tal vez tienen incluso cabañas donde te puedes alojar, pero tienes tus plataformas en un sitio totalmente oscuro, vas a tener la luz para que enchufes tu telescopio y puedas hacer lo que quieras y con tu equipo, o tienen equipos y tú se los alquilas y en fin, entonces eso es una cosa que Chile ha sabido aprovechar de sus cielos oscuros y lo hace, entonces es una posibilidad digamos real para astrónomos aficionados que quieran venir a hacer astrofotografía acá, y hay varios sitios, hay muchos sitios de hecho donde ese tipo de cosas se pueden hacer. Sí, una última pregunta, doctora, que hemos abusado de su tiempo increíblemente, pero lo hemos disfrutado demasiado. Así que de estas galaxias que dijimos, ¿verdad? Al principio que solo se conocían 11 hace poco tiempo y ya sabemos que son casi 60 o cerca de 60 galaxias enanas, pequeñas, tenues. ¿Hay alguna de esas galaxias que nosotros con nuestros telescopios de aficionados podamos observar? ¿Están catalogadas? ¿Las podemos identificar y observarlas o retratarlas con nuestros telescopios? ¿O son demasiado tenues? O sea, ¿cuál es la magnitud, digamos, de las estrellas de estas galaxias? Ya estamos hablando, mira, sí. Sí, digamos, sí se pueden ver, no a simple vista, van a ser muy débiles para ser vistas a simple vista, pero en fotografías te van a salir y las puedes ver. Estamos hablando de objetos, digamos, hay unos más cerca que otros, pero con estrellas, algunas podrían tener estrellas de magnitud 14, 15, 16, entonces en fotografía aún con telescopios pequeños pueden salir. Hay un astrónomo aficionado italiano, apellido Doniatello, que hace astrofotografía y de hecho trabaja con astrónomos profesionales y él le ha hecho fotografías, digamos, a veces hace unas fotografías que los profesionales no tenemos, y él ha colaborado en muchos proyectos, incluso ha estado en publicaciones ya científicas y eso, de dos cosas. Una, de estas galaxias, él ha tomado fotografías de todas estas galaxias pequeñitas, y la otra es que él hace imágenes muy profundas de galaxias mucho más lejanas, buscando estas corrientes estelares, estos restos de galaxias destruidas alrededor de galaxias. Él ha hecho trabajo increíble fotografiando muy profundamente galaxias espirales relativamente cercanas, y realmente en fotografía profunda tú logras ver que tienes la galaxia y tienes estos arcos de material que la única explicación es que sean galaxias destruidas por la Vía Láctea. Entonces, hay buenas opciones para aficionados en esta área. Tal vez búscalo, él es bien activo en redes sociales, don Giuseppe Doniatello, creo que es Giuseppe. Te lo puedo mandar después el nombre exacto. Vale, pero ¿están ya catalogadas en alguno de estos catálogos de estrellas generales de objetos? Sí. Sí, vale, sí, perfecto. están perfecto. las coordenadas disponibles, cuestión de buscarlo. Tal vez después si nos comunicamos por email te puedo mandar alguna referencia de dónde conseguir coordenadas y dónde conseguir en los catálogos. Vale, pues.
encantaría. Pues caramba, doctora, yo creo que ya no debemos seguir abusando de su tiempo. Estamos muy agradecidos de esta extraordinaria charla. Ha sido una de las mejores charlas que hemos tenido, la claridad de la exposición, el contenido y de verdad información fascinante. Se están descubriendo galaxias nuevas todo el tiempo y galaxias pequeñitas, casi invisibles. Y o sea, es fascinante. Sí, descubrir galaxias por allá lejos en el universo, ok, pero a mí siempre me ha impresionado que esta es aquí, en nuestra vecindad, es aquí en las vecinas, pues. Literalmente. Y para nosotros como puertorriqueños que se estén descubriendo con el telescopio blanco, nos parece extraordinario por todo lo que representa. Así que una vez más le agradecemos muchísimo el tiempo y que haya tenido muchísimas gracias a ustedes. Disposición. No, muchísimas gracias por la invitación y les diré que fueron un público fabuloso porque las preguntas fueron difíciles pero muy al punto también, así que muchísimas gracias y por el cariño con todos los mensajes que me leyeron, siempre a la orden, aquí estamos a la orden ojalá puedan venir a Chile. Vamos a ir, ojalá, vamos a ir, claro que sí. Cuente con eso. Pues gracias a todo el público que se conectó, gracias a las personas que hicieron preguntas. Nuevamente repetimos, la Sociedad de Astronomía del Caribe es una entidad sin fines de lucro que se dedica a divulgar información veraz, ética, científica de la astronomía. Y en esta ocasión contamos con la participación de la Sociedad Astronómica Dominicana, Astrodom, en un primer proyecto en conjunto con ese acuerdo de colaboración que firmamos recientemente. Así que gracias a todos y todas las personas que nos escucharon y las que nos van a seguir escuchando, porque esta grabación permanece a través de las redes sociales y va a poder seguir siendo disfrutada por todas otras personas que no pudieron conectarse en este momento, pero que sí la van a ver en diferido posteriormente. Gracias nuevamente. Fuerte abrazo desde Puerto Rico. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, que no se saca excelente.